Continuemos con la reflexión sobre el sistema de salud o la presentación mejor de lo que debió haber sido el sistema de salud exigido por la Ley 100 de 1993. Son tres puntos básicos que quiero exponer. El primero lo hice ya cuando usted escuchó acerca de la importancia de mejorar la condición de educación hacia la productividad, hacia el desarrollo económico de las mujeres, especialmente adolescentes, que son madres solteras. Ya toqué ese punto y su impacto en la calidad de la salud de la población. El segundo punto es más extenso, probablemente lo exponga en unas 2 o 3 presentaciones. Pero especialmente lo estoy haciendo con alguna amplitud porque quiero demostrarle a usted que el ataque, incluso de colegas con los que trabajé hace 30 años, el ataque a este gobierno que ha intentado transformar el sistema para precisamente impedir que siga llegando tanto dinero a la salud sin cumplir con los objetivos reales que establece la ley, continúe. Es decir, hay que impedir que esos recursos sigan llegando para solamente dar medicamentos y practicar cirugías y consultas. Eso no era la ley 100 en términos exclusivos. Muchísimo menos dinero de los 100 billones de pesos se requieren para dar medicamentos solamente. Eso no se requería una ley 100. Lo que estoy exponiéndole a ustedes es la esencia de un gran sistema que se marchitó por el parasitismo de los políticos y los avivatos que marchitaron la esencia del sistema de salud. Entonces, en mis cálculos, el sistema se marchitó hace más de 25 años. Luego, lo que estaba tratando de hacer el gobierno actual y el siguiente que tendrá que hacer es reformar el sistema, porque los recursos siguen llegando porque lo dispone la ley. El segundo elemento, entonces, de lo que debió haber sido la ley, el sistema de salud de la ley 100, está asociado, como le digo, lo expondré en varias sesiones, máximo 3. Numerosos estudios en todo el mundo revelaban y demostraban que el dinero de los sistemas de la salud, el que se destina para la salud, sufría de un manejo ineficiente, mal manejo, mal administrado. Hagamos a un lado la corrupción, que en todo el mundo existe y en Colombia es bastante notable, pero hagámosla a un lado. Le he comentado que fui director del Hospital Simón Bolívar de Bogotá con la primera administración del alcalde Mocos y comprobé desde muchos frentes que efectivamente el dinero que se destina a los hospitales no se maneja de una manera organizada, ordenada. Es decir, no hay una buena administración. Los detalles no vale la pena ni siquiera extenderme en ellos, porque basta con decirle a usted que efectivamente el dinero que se destina a hospitales públicos de ese tamaño, piensen que son hospitales de unas 250 camas o más, presupuestos en esa época, estoy hablando de unos 35.000 millones de pesos, no se gastan de la manera más eficiente posible, porque hay mucho desorden acumulado. Los políticos no solamente se tomaron la ley 100, se habían tomado el sistema de salud de antes de la ley 100,
A ellos no les interesa la buena administración. Piense usted que donde hay desorden es más fácil apoderarse de los recursos. Donde hay desorden se pueden hacer contrataciones torcidas con beneficiarios particulares que no tienen nada que ver con los pacientes, porque nadie se va a dar cuenta. Ese desorden, esos estudios que a usted le mencionó, exigían, planteaban, recomendaban que las instituciones, especialmente así como las del Simón Bolívar, tuvieran hubiera programas intencionales para organizarlos administrativamente hablando. Por eso usted, si tiene algunos parientes o usted es del sector salud, habrá notado, y si tiene la edad, digamos que cuando surgió la Ley 100, usted ya era un profesional. ¿Notó usted que todas las universidades ofrecieron masivamente en todo el país programas de administración en salud, gerencia en salud, alta gerencia de la calidad, MBAs asociados a salud, en fin, una serie de programas, porque parte de lo que se requería urgentemente era tener administradores competentes de esas instituciones que manejan tantos recursos y que eran tan desorganizadas. Ese es un punto importante. Pero, ¿qué sucede? Pues que la Ley 100 o el sistema de salud o el ministro de salud no puede obligar a los políticos o a las universidades a que nombren a los administradores más competentes en los hospitales. Si los políticos siguen ahí metidos, como pasa, Mocus fue una excepción y no estoy alabándome de gran administrador, no, hubiera querido ser mucho mejor administrador y gerente de lo que fui hace 30 años, no tenía el conocimiento que hoy tengo gracias a mi trabajo de consultor en las áreas de gerencia, por ejemplo. Pero hay que reconocerlo, no hacíamos un gran trabajo con esa cantidad de dinero que había. Y como le digo, más allá de la corrupción, que había muchos casos continuamente y los hay todavía. La ley entonces llega a un punto en el que plantea una mejor administración, pero si los políticos siguen escogiendo a los directores de los hospitales, o como pasó en muchas partes de Colombia, que la misma violencia se tomó los hospitales, los movimientos de delincuentes organizados tienen muchas veces control sobre los hospitales. Ese es un punto importantísimo que no se realizó. No tiene ningún sentido hacer un listado infinito de los hospitales, cómo se administran actualmente los públicos, porque llegaríamos a encontrar esos mismos problemas, que los políticos son los dueños de esos, dueños digo casi a título de propiedad. Y lo viví, como le digo, en el Hospital Simón Bolívar. Entonces, ese segundo punto de los tres que le estoy exponiendo, menciona específicamente y se llama mejorar el gasto público en salud. ¿Qué quiere decir? Hacerlo más eficiente. Y la palabra eficiencia no es, como a veces lo escucho lamentablemente, como si fuera una palabra que hubiera surgido del neoliberalismo exclusivamente. Le he dicho que yo mi tesis en la maestría fue el sistema de salud de Cuba y Cuba exige y quiere ser eficiente en el manejo de sus recursos. Nadie quiere botar el dinero de la salud. La eficiencia es eso, manejarlos bien. Entonces, ¿qué sugieren esos elementos que estaban incorporados en la ley? Pues que los hospitales, al organizarse, tengan un mejor manejo de los recursos, tengan unos ingresos producto de los servicios que ofrecen a los seguros de salud, al manejarse bien, tengan unos excedentes
que en el mundo del sector privado se llamarían utilidades, pero en el sector público se llaman excedentes, porque deben producir excedentes si manejan bien los recursos para invertir. En el caso nuestro de Simón Bolívar, ¿en qué invertíamos? Hubo un año específicamente que invertimos en quemados. Es lamentable ver los niños quemados, en esa época había cocinol, cómo duraban meses en el piso de quemados y a veces perdían la escuela. Entonces había que hacer toda una inversión justa en en el servicio de quemados. Bueno, ese es un primer punto vital. Fíjese usted, ya, como le dije, sí voy a necesitar más de una intervención. Mejorar el gasto público en salud. ¿Qué pasó en Colombia? Los hospitales públicos, en vez de haber sido fortalecidos en su organización, los políticos y los avivatos consideraron que era la oportunidad de hundirlos. Consideraron que como eran desorganizados, pues en vez de ayudarlos a que se organizaran, mejor que estuvieran así y continuaran desorganizados para que las EPS, desviándose totalmente de lo que la ley les exigía hacer, se dedicaran con los recursos que reciben por cada afiliado a construir clínicas propias y de esa manera, en parte, justificar que el hospital público es desorganizado, entonces pues ellos sí tienen clínicas organizadas y se armó algo que se ha debatido en todo el mundo que no es conveniente, la integración vertical, es decir, que el asegurador tenga clínicas propias porque privilegia esa estructura para beneficio de su organización y como pasó, abandona totalmente el objetivo de lo que era una EPS, que lo he dicho aquí, empresa promotora de salud, también ya lo dije en una exposición anterior. Ese atractivo, justificado en parte que el hospital público no sabe facturar, es desorganizado, no lo quieren los usuarios, fue manejado de una manera muy habilidosa y los políticos estuvieron ahí ayudando a que los hospitales públicos también sufrieran y de esa forma usted lo ha visto. El emblemático caso, el más lamentable de todos, fue el cierre del Hospital San Juan de Dios y ese es el modelo de todo lo que ocurrió en Colombia. Así es que continuaré en este mismo punto del mejoramiento del gasto público en salud, que es el segundo elemento que explica cómo debió haber sido el sistema de salud que ordenó la Ley 100. Hasta entonces.